Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional en este día, domingo 13 de abril. Estamos partiendo justamente a la hora 10 en punto. Saludamos a nuestros invitados, a nuestro panel de invitados, porque tenemos mucho que comentar. Saludamos al diputado Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, bienvenido. Al diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, bienvenido. A este otro lado, la diputada del Frente Amplio, Gael Llomans, y al senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Bienvenidos a todos. Gracias. Comencemos con cuáles son las claves de esta semana. Matías del Río, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Connie? ¿Cómo están todos ustedes? Muy bienvenidos a este domingo. Bueno, sin duda una de las claves ha sido esta trágica muerte de dos personas en la previa del partido de Colo-Colo por la Copa Libertadores, que abre muchas interrogantes y pone a prueba el nuevo Ministerio de Seguridad, que tendrá que preocuparse, además de todos los temas de seguridad, a una nueva dimensión de esta crisis. Y Paulina Bodanovich se transformó ya en la última carta, bueno, uno nunca puede decir la última, en realidad, en una carta más en la carrera presidencial en el bloque oficialista. El Partido Socialista va con candidato propio, entonces candidata en este caso, lo que supone un desafío para el socialismo democrático, porque sabemos que también está Carolina Toá del PPD. Y esta fue la semana de despedida de Isabel Allende del Senado en medio del fallo del Tribunal Constitucional, que consignó un duro y lapidario informe o fallo de destitución contra la ex parlamentaria. Esto mientras se mantienen críticas a quienes siguen en sus cargos y no asumen responsabilidades políticas en la fallida compra en el caso de la casa del expresidente Allende. Bueno, y comenzamos con la primera de las claves. La violencia le ganó al fútbol, o le ganó por lo menos al partido del día jueves en la noche. Hoy día, en un ratito más, a las 12, es el funeral de uno de los dos fallecidos, del menor de edad, del niño de apenas 13 años que murió en esa noche de manera trágica junto a otra joven de 18 años cuyos funerales se realizaron ayer. Y hoy día era el superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo, también fue suspendido. Así, y esas han sido parte de las consecuencias de lo que ocurrió el jueves, donde además se pone en cuestión el famoso Estadio Seguro. ¿Debe renunciar el delegado presidencial? Hay quienes están pidiendo su renuncia después de esto. Diputado Longton. A ver, claramente, Connie, un delegado que manda un oficio con las medidas de seguridad que se tienen que tomar por parte de los organizadores 4 horas antes del evento, es una persona que no está apta. Él dijo que lo había mandado con bastante anticipación. No, él dijo, simplemente... eran 2 horas, decía el organizador, y finalmente eran 4. Pero la pregunta es, una persona que esté realmente preocupado de la seguridad de un evento tan importante, ¿manda instrucciones con esa premura, con esa poca anticipación, o una persona que está en terreno, verificando cada uno de los antecedentes, considerando, Connie, que ya todos sabemos que el crimen organizado y la delincuencia ingresó a los estadios? Por lo tanto, es un evento de un alto nivel de inseguridad probablemente, y que la delincuencia puede estar muy presente. Tráfico de drogas, ingreso de armas, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo eso en consideración, Connie, obviamente que un delegado medianamente competente debería haberse tomado las precauciones en terreno y por escrito, con la debida antelación, cosa que no ocurrió. Lo mismo ocurre con la persona que estaba a cargo de Estadio Seguro, una persona que no tenía las competencias ni el conocimiento para hacerse cargo de una materia tan delicada. La renuncia fue efectiva esa misma noche. Gael Llomans. Sí, lo primero es... ¿Hubo algún error por parte de la delegación presidencial, de la autoridad? O sea, lo primero, creo que es importante dar las condolencias a la familia. No puede ser, cierto, que ir a ver una actividad deportiva, un partido de fútbol, termine con la muerte de 2 jóvenes y un niño, además, entre ellos. Y, por cierto, yo creo que en esta materia hay varias aristas. O sea, veíamos recientemente en el reportaje que hacía 24 horas de la historia, cierto, de violencias dentro de los estadios, y que incluso en su momento el presidente Eduardo Frei la presenció, ¿cierto? Entonces, yo en ese sentido creo que primero hay que dar una mirada, ¿cierto? Y una actualización, una reforma bien estructural a lo que es Estadio Seguro. O sea, efectivamente no dio el ancho. Y más allá de la renuncia, que me parece ya un hecho obviamente necesario,
pero no es suficiente al momento de mirar cómo está funcionando Estadio Seguro. ¿Es un fracaso? ¿Se fracasó creo el que Estadio Seguro? francamente no está dando el ancho. O sea, francamente no está dando el ancho. Y por otro lado, sí me parece importante también que la NFP y la sociedad anónima se hagan responsables de la seguridad adentro de los recintos, porque tampoco están haciéndose cargo de eso. ¿Volvieran los carabineros dentro de los estadios? Es que me parece que volver a la situación en que sea el Estado el que termine subsidiando la seguridad a la interna de los recintos, cuando debieran también hacerse cargo las sociedades anónimas que ganan hartos recursos económicos, se llenan las platas de los bolsillos. De hecho, el año 2023 estuve buscando, ¿cierto?, cuánto destinaban a la seguridad de los recintos la sociedad anónima y recién estaban destinando el 1% Ahora, de sus esto ingresos. ocurrió, la primera parte y la parte más dramática ocurrió afuera del estadio. O sea, Sí, no, pero vimos igual todo, ¿cierto? Sí, pero como adentro del sí, estadio pero eso fue también se 70 generó. minutos después, digamos. O sea, pero O sea, el creo origen... que las muertes son en la calle. Las muertes son Lo en que la pasa calle. es que bueno, obviamente esto también es parte de una investigación judicial, tienen que haber responsables y si en esto hay instituciones públicas, por cierto que Carabineros también tiene una responsabilidad del orden público, pero también creo que es importante que todos en esto asuman su responsabilidad. Y en este caso, cuando escucho, ¿cierto?, la alocución desde la sociedad anónima tratando de lavarse completamente las manos, tampoco me parece. Pero esto no es una guerra ideológica, volvemos a la sociedad anónima, si no sociedad anónima o no, por mientras los delincuentes hacen lo que quieren. Por eso, y no todos hay tienen una que asumir. mirada profunda y madura y adulta de que esto es un problema que al fútbol ya no se puede ir, senador Castro. Yo creo que hay un fracaso rotundo de la ley, hay un fracaso del control policial, no solo adentro, sino en los perímetros. Tuvo que haber víctimas fatales para que recién despertáramos de algo que todos compartíamos que venía así, en picada, cuesta abajo, porque ya la gente no quiere llevar a los niños. Antes de este episodio, hay una situación de dramatismo enorme. Y los clubes se han lavado las manos siempre. ¿Por qué? Porque yo creo la tesis de los que señalan que aquí hay intereses de los clubes, de altos ejecutivos, que financian, que le dan prebendas, que amparan, de alguna manera, a barristas que no son el simple hincha común y corriente que ya se está quedando en la casa, sino que son delincuentes. Y yo en ese sentido creo que si los carabineros deben intervenir, que entren hasta adentro incluso. ¿Cuál es el problema? Si aquí lo que interesa es dar seguridad de una vez por todas, porque este episodio marca un antes y un después. Ya, o sea, usted volvería al sistema anterior donde los carabineros estaban adentro del estadio, porque eso es lo que se está solicitando. Porque hay bandas criminales infiltradas. Y esto no es para ir a perseguir hinchas comunes y corrientes. Hay gente que está pagada, está haciendo violencia y tiene intereses que van más allá del club. Esta verdad parece un programa de hace 5, de hace 8, de hace 12, de hace 15 años. Pero, ¿qué es lo que ha fallado? Porque y ustedes son los legisladores. En la casa nosotros miramos como si estas personas estuvieran aspirando a ser legisladores. No, ustedes lo son. Sí. Diputado Sánchez. Tú la chuntas, Matías. Yo invito a la gente que nos está siguiendo que miren las imágenes que nos rodean. Si producción nos pudiera ayudar y mostrar la imagen anterior. Es con esto con lo que estamos lidiando. Gael hablaba recién de traspasarle toda la responsabilidad dentro de los estadios, o sea, exigirle obviamente que cumplan con sus obligaciones a los clubes con seguridad privada. ¿Qué facultades tiene hoy día seguridad privada para abordar esto, lo que estamos viendo acá? Ninguna. Con suerte Carabineros tienen esas facultades. Yo, francamente, si es que es necesario que entren carabineros adentro del estadio, perfecto. Y si es necesario que entren militares, también perfecto. Pero entreguémosle las facultades a quien sea que entre para que puedan hacerse cargo de esto. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que estamos enfrentando. ¿Cuál sería militares en los estadios? ¿Al interior de los o estadios? apoyando afuera, o sea, independiente de quién sea, si es militares, si es carabineros, si es la PDI, evidentemente seguridad privada hoy día no tiene las facultades para enfrentar algo de este calibre. No tienen ni la preparación psicológica, o sea, no es culpa de ellos, nadie se las ha entregado. No tienen el nivel de formación que existe para nuestras instituciones policiales y uniformadas hoy día. No tienen ni las armas necesarias para enfrentar algo de estas características. Y lamentablemente lo que yo veo y que lo encontré bien dramático, apenas ocurre esta situación, los primeros imputados con los que nos encontramos son carabineros. Esto es como volver al 2019. Volvemos al pasado, volvemos a ese momento tan criticado hoy día por todos los chilenos, donde el primero que se le apunta es al uniformado. Bueno, pero eso ahí, es inaceptable. Diputado, pero lo que Hay que pasó ahí investigar es ese que hecho, hay ¿no? que investigar, porque Sí, hay efectivamente hay un carro lanzagases de carabineros que primero que está involucrado por algún lado, o habría pasado por encima de la reja, o... ¿Cómo terminaron esos dos jóvenes abajo de la reja?
por la turba. Ya, sí, no, Sí, 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 no. investigar, Digo, hay que entonces, investigarlo. diputado, investigar no es condenar. Investigarlo no es condenar. No es condenar, investigar, pero hay que saber qué pasó. Si esta conversación ya la tuvimos en el Congreso con la ley Nadine Retamal, son situaciones distintas, pero cuando tú partes de entrada dándole un tratamiento de imputado al carabinero, es muy chocante para todos los chilenos también. La reacción que ha habido en la ciudadanía Pero también a propósito de eso. imputado Nadie hizo significa sano que juicio. lo están investigando, y lo dijo la Fiscalía, no lo dijo el ministro de Seguridad Pública, lo dijo la Fiscalía. Fue el fiscal espero que que esto fue el final- primero que llegó al lugar y Sí. dijo el conductor de ese carro lanzagases está en carácter de imputado. Dijo, no está detenido. Y no Está está de detenido, carácter pero imputado, está o sea, se le suspendido de está sus funciones, investigando. está suspendido de sus funciones, Porque lo están investigando. está Porque lo en están carácter de investigando. imputado. Está bien, pero la investigación, mira, también hay un tema comunicacional muy relevante acá, que cuando ocurren hechos de estas características y el primer acto en el que sale finalmente la primera emergencia que enfrenta el nuevo ministro de Seguridad, sale hablando de una investigación que de nuevo involucra a un carabinero donde es el primero al que se le apunta con el dedo, cuando tú tienes que esto fue provocado por barras y nadie habla finalmente de las barras en ese punto de prensa, a quién están investigando, qué líneas investigativas se están Diputado siguiendo, Sánchez, hay que nada. preguntarle a Gael. Entonces, ¿usted para está cerrar un poco seguro? la idea, yo creo que aquí también tenemos la responsabilidad de exigirle mucha más prudencia al gobierno, de cuando tú tienes un hecho de estas características, por supuesto que hay que investigarlo. Yo Déjeme ir al lamento fondo, mucho por la diputado, familia. un dato. lamento ¿Usted mucho está por los niños. seguro? ¿Usted está seguro que ese carabinero está separado de sus filas en este momento? Sí, ¿no? Eso fue lo que se ¿Ese es un informó. dato? O sea, Ok. no separado las filas, Ok, está Gael, No, separado está separado separado las por funciones. Muchas gracias. Gael, ¿usted está de acuerdo con el diputado Sánchez en el tratamiento que se le ha dado a carabineros, que es injusto? Me parece que es el término que usted utilizó. ¿Le parece bien que el carabinero que iba manejando ese carro esté separado de sus funciones momentáneamente? Sí, ¿Y me ve parece- responsabilidad en carabineros en este acto? O sea, primero quien define la responsabilidad es la justicia, pero para poder hacer una investigación creo que hay que tomar todas las aristas correspondientes y si se tiene que suspender sus funciones está bien en la medida que está siendo investigado. O sea, no lo están condenando previamente, simplemente está siendo investigado. Y obviamente no puede seguir ejerciendo sus funciones de resguardo del orden público, porque en el fondo de eso está siendo separado de la función del resguardo del orden público mientras está siendo investigado por este ¿Y por usted este tiene hecho. algún grado de comprensión, empatía, podría decirse, en que en lo que ahí ocurría, que era un desmadre en la calle, ¿no es cierto?, completo, o en la noche, o atardeciendo, que hay mucha gente que puedan producirse como accidente, o usted ve algo más que un accidente en la acción de carabineros ahí? No, yo no voy a especular, ¿cierto?, cuál fue la intencionalidad del hecho. Creo que lo importante es que acá tengamos justicia y que la justicia se pronuncie al respecto y que la familia tenga justicia. De eso se trata, ¿cierto?, de quien fue responsable, la familia pueda estar tranquila de que en Chile va a haber justicia y que se va a proceder según ello. Senador Castro, vamos a ir a otro tema, pero quiero solamente que se haga cargo de lo que decía el diputado Longton acerca del delegado presidencial. ¿Estuvo a la altura lo que se hizo como autoridad, digamos, con el protocolo que había que hacer, la fiscalización? Porque le están Mire. pidiendo, en términos políticos, están apuntando a él como el responsable. Está bien, sí, yo sé que se pueden buscar todas las responsabilidades de todos lados. Pero aquí podríamos compartir quizás que la ley 19.237 ha fracasado. Que sucesivos gobiernos, porque también hay predecesores de Estadio Seguro que también han tenido que salir de sus cargos en su minuto, acusados de las mismas razones. O sea, más allá de este delegado, que uno puede decir, yo creo que aquí tenemos un trasfondo donde ha habido impunidad, donde sobre todo la ley que dice cosas importantes no tiene dientes ni muelas para ir a atacar correctamente. Ustedes como ¿Hay que diputados... cambiar la ley? Ustedes como diputados ya evacuaron un proyecto de ley el año pasado que se llama Salvemos el Fútbol, que es un buen proyecto de ley, que está en el Senado y espero que se le dé suma urgencia a contar de mañana, porque es un proyecto que regula la propiedad de los clubes, ojo, que regula la responsabilidad solidaria al momento de tener que pagar incluso, que regula a los organizadores, que hace reconocimiento facial y biométrico de todo el que entra a un estadio para detectar quiénes son los criminales. O sea, instrumento legislativo, Matías, a tu pregunta anterior, hay. Lo que pasa es que la fiscalización, si le damos instrumento a Carabineros para que se meta, si combatimos sabiendo que hay criminales metidos por dentro, esto tiene que tener un antes y un después. Este punto dramático tiene que marcar una diferencia total en la pertenencia pública. En la discusión de esta ley hubo una indicación y hay una indicación que era que el registro nacional de hinchas fuera ley, porque hoy día es voluntario, ¿cierto? Y esa indicación, según lo que yo entiendo, fue rechazada en la Cámara.
No tengo ¿Alguien detalles. sabe por qué fue No, no sé, rechazada? la Cámara de O sea, Diputados. tener... No, lo aprobamos hace un buen tiempo el proyecto. ¿Sí? Sí. Nosotros lo O sea, yo decimos. puedo Pero especular es- porque pero sin esa indicación. algo escuché, Volvemos al puedo especular que esto tiene que ver sobre temas de constitucionalidad y que hubo recursos presentados en contra de este registro, si no me equivoco, fue en contra de este registro, porque no se le puede exigir a una persona estar en un registro por un tema de constitucionalidad, entonces es bien Sí, complejo. pero yo creo que es importante el que proyecto hacer del ahora senador Walker, que lo presentó cuando era diputado. Ese proyecto Es tenía esta es- indicación y es esa importante indicación que fue salga, por lo rechazada. tanto necesita tener urgencia y no sé si tiene algún nivel de urgencia por parte del gobierno. Y el otro proyecto que es muy relevante es el proyecto de ley de inteligencia, que sin inteligencia es muy difícil detectar a las bandas del crimen organizado y los supuestos hinchas que son delincuentes que se organizan precisamente para estos hechos o para ejercer violencia dentro de los estadios, y eso es fundamental, Connie, y un proyecto que lleva, yo me atrevería a decir, casi 6 años sin tramitarse, y eso tiene que ver principalmente por un sesgo que había por parte de la izquierda, parte de la izquierda en atención a las labores de inteligencia. Connie, puedo hacer un punto muy chico porque Pero si me Vamos a tocó a mí cambiar de ver tema. la ¿Por qué no hablamos de inteligencia inteligencia solo para decir. económica? Claro. No, Hablemos de inteligencia económica. La ley de inteligencia que pasó por la Comisión de Defensa. Todavía no llega a la Cámara. No, está en el Senado. La ley de inteligencia. Que le rechazaron Todo tu el La ley sector de inteligencia está está pendiente en de pasar a contra, sala. abrir las cuentas. El tema es que es una ley muy mala, la ley de inteligencia. Pasó, a mí me tocó verlo en la Comisión de Defensa, es una ley muy mala que crea una figura innecesaria que es el secretario, una secretaría general, más cargos políticos, más cargos, que hoy día lo que necesitamos es fortalecer la ANI. Y es otro tema, en el fondo es otra derivada de esto, pero finalmente son los problemas en los que nos metemos en el Congreso cuando las leyes se arman mal, porque finalmente terminan primando otros intereses más que lo que de verdad funciona. Bueno, vamos. Sí, yo solamente decir porque respecto a la ley de inteligencia, o sea, vimos hace poco nomás en el Senado cómo rechazaron la posibilidad de agilizar el procedimiento de levantamiento del secreto bancario, dándole más atribuciones a la UAF, cosa que nos permitiría también poder revisar cuál es la organización interna Pero que si se tienen puede las bandas hacer a través de criminales. a través de los Sí, ju- la de los autorización tribunales, como judicial que siempre. se A ver, demora. no ha Y llegado yo a la no entiendo, Cámara, pero... no entiendo por qué, pero eso- porque a propósito de eso podríamos llegar a buenos acuerdos y hacer avanzar, por ejemplo, el Bueno, levantamiento del secreto bancario, y no entiendo por qué Pero yo una le y otra podría- vez se oponen. A ver, no yo sé le cuál podría es la decir lo O sea, obsesión. mismo. te lo yo le digo podría- porque si mira, me planteas como ejemplo, Estamos eso volviendo a los podríamos fenicios, hacer. ¿verdad? Gael, Lo eso se hace dramático a de través- lo espera, eso se hace a No lo través de los entiendo. tribunales, No como se ha volvamos hecho hoy a día, los vamos a fenicios. discutirlo en la Cámara. Claro, Fenicio. Pero yo te podría decir lo mismo respecto al IMSS y Catcher, que son la labor de inteligencia para que el Ministerio Público pudiera detectar las Pero si eso ya llamadas o salió- tráfico eso telefónico ya respecto salió. a terroristas que Matías. ustedes Eso ya llevaron fue al Tribunal resuelto. Constitucional. Esto todavía está Pero de ustedes lo trámite llevaron en al el- Tribunal Bueno, en el por lo Congreso. visto, esto no tiene solución pronta porque vamos los fenicios con tú dijiste, tú votaste, no votaste. No, pero es- y las soluciones concretas, pero ese día- y vemos que yo tengo la sensación, porque No, soy pero más es que- viejo, es que- los muertos en el estadio, Sí, claro, o en entorno sobre los absolutamente. estadios, el riesgo es que sigan produciéndose y los estadios sigan en manos de los delincuentes. Y las culpas son de Pedro, Juan y Diego. yo digo lo siguiente, los señores directores de los clubes, que a veces nadie sabe quiénes son, mediante la moción aprobada en la Cámara de Diputados, que está por despacharse en el Senado, se va a regular el patrimonio y la identidad de esos señores y se va a regular la responsabilidad solidaria o no respecto de todas las acciones que hacen los clubes, porque son ellos, a mi juicio, los que están alentando por abajo una situación como la que hemos visto. Vamos a las elecciones presidenciales. Tenemos más candidatos, Sí. candidatas. Se suma ayer, ¿cierto?, la proclamación de Paulina Bodanovich en el Partido Socialista. Y yo quiero preguntarle al senador Castro por las críticas, porque fue bastante crítica en su discurso de aceptación Paulina Bodanovich con el gobierno. ¿Usted comparte esas críticas? Sí, las comparto porque el Partido Socialista me tocó estar todo el día en la jornada. ¿Están enojados con el gobierno? No, nosotros hemos Eso es hecho lo que ver- dio la sensación por las palabras de no, Paulina es cierto, no es Bodanovich. un arrebato, esto es una posición de identidad de un partido de 92 años que ha acompañado al gobierno, que respeta y apoya al presidente Boric, pero que a la vez, a 7 meses de una elección presidencial, tiene todo el derecho también a decir, mire, nosotros somos un partido de los trabajadores manuales e intelectuales, somos un partido que no queremos ser la mera continuidad del actual gobierno. Sentimos que tenemos que construir desde el socialismo democrático capacidad de mirar hacia el futuro, con el centro y con la izquierda, ganar una mayoría, Dijo tener que una habían carta pagado presidencial. costos altos por Claro ser que sí, parte po. del gobierno Lógico. y por decisiones que no fueron tomadas por ellos, Bueno. o por ustedes como partido. Se refiere, me imagino, que al tema de la destitución de la senadora Allende. Nos referimos al caso de indultos, por ejemplo. Ya. ¿Cuánto costo trajo eso? A casos en los cuales en las leyes de seguridad precisamente hemos votado a favor del gobierno, pero no así otros sectores que apoyan al gobierno. Hemos tenido que asumir realidades que a veces no nos confrontan ni nos hacen
perder la lealtad al gobierno. No, pero en la hora de una definición presidencial tenemos todo el deber, el derecho de plantear caminos al país, buscando una mayoría que el país necesita, porque la derecha tiene 3 fracturas, 3 grupos distintos que no van a tener una primaria. Nosotros vamos a ir todos a una primaria legal después de 12 años. El 2013 fue la última vez con Michelle Bachelet, triunfamos, nunca más nuestro mundo tuvo primaria, la tuvieron otros sectores. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho una apuesta no confrontacional. Nuestros aliados son competidores legítimos, no son nuestros adversarios está en la derecha más dura, la derecha extrema, póngale como quieran. Ellos tienen una división profunda, nosotros hemos buscado por fin un camino unitario y lo vamos a respetar y no nos vamos a sacar los ojos entre nosotros. ¿Vamos a tener diferencias? Sí, como es legítimo, republicano, Chile Vamos, normal. Gael Jomans, ¿quién le responde a las críticas? ¿Usted la escuchó a la candidata? Sí, la escuché. ¿Y qué le parecieron las críticas? O sea, lo primero que me pasa cuando en realidad veo que el Partido Socialista define, ¿cierto?, una candidatura presidencial es que veo que se va ampliando y generando una convocatoria interesante a esta primaria. De hecho, es más, a mí me han dicho, ¿cierto?, en determinadas actividades en el distrito que están viendo cuáles son los candidatos de nuestro sector y eso creo que es algo positivo. O sea, tener diversidad, tener amplitud y además el Partido Socialista tiene el legítimo, ¿cierto?, derecho de poder definir una candidatura presidencial y en No, pero esta yo le pasada pregunté por nosotros las al menos... críticas. Yo le pregunté por las críticas. Bueno, de ahí cada uno, ¿cierto?, sabrá cuáles son las motivaciones. ¿Duelen Yo creo las que lo críticas importante es de mirar... socios? ¿Duelen? Mira, más bien yo me quedo, ¿cierto?, con la mirada de futuro que necesitan No, nuestro pero hay gobierno. críticas de pasado. ¿Le duelen está bien. como Yo- gobierno y como Frente Amplio? Yo creo que las críticas tenemos que resolverlas en nuestro sector. Lo importante es que asumamos, ¿cierto?, un desafío que viene ahora Obvio por que hay delante que en asumir el unidad. desafío futuro. Y- Ahora, si y nos dan en ese ventaja sentido- que el socialismo democrático se divida, todo indica que puede ayudar mucho la candidatura del Frente Amplio, de Gonzalo Winter en particular, que va a estar con nosotros más tarde. Sí, bueno, nosotros estamos bien contentos con nuestra candidatura, pero no porque se vayan sumando otras candidaturas, al contrario, nos parece eso que le da integralidad, ¿cierto? Pero sí podemos decir que nuestro candidato ha tenido un buen inicio. Sí, hay encuestas que indican eso. Y eso siempre va a ser positivo en el sentido de que tenemos harto trayecto todavía que recorrer, harto debate también de ideas que creo que es interesante y además porque estamos presentando una apuesta no que se quede en lo que logramos avanzar en el gobierno, que lo reconocemos y estamos orgullosos, sino que también mire hacia el futuro. Vamos, Estela, mientras aquí cada vez se suman más candidatos a la primaria y ¿Usted candidatas. siempre quiere creer una cosita, Goni, sobre la división de ustedes que le dan en bandeja a sus adversarios de primaria? No, ¿ah? No, ¿sabe por qué? ¿Va hasta el final Paulina Bodanovich Sí. o podría negociar una lista parlamentaria y apoyar a Tobar? No, le preguntaron ayer a ella y ella fue categórica. Ok. Esto no está sometido a la negociación parlamentaria. Y 2, ¿alguien puede imaginar que esta es una cosa embotellada entre lo que se denomina socialismo democrático, el PS, el PPD? No, señor. No, ¿eh? Aquí las candidaturas se van a desplegar a todo lo ancho y largo de todo el espectro de la gente que se siente de centro izquierda. Y aquí vamos a encontrar gente incluso que puede ser frente amplista, que vote por Bodanovich. Podemos encontrar gente independiente que le parezca. se ríe De la- todo dice que podemos no, nadie encontrar. dice que no. Vamos a No, ver, lo que pues. digo es que nuestro candidato va a ganar. A este otro lado no hay primaria. Entonces están perdiendo una oportunidad porque le van a dejar además todo Bueno. el escenario político de debate y todo al La oficialismo. noticia se va a ir a este Pero- lado. Diputado Sánchez, que Mira. ustedes no han querido aceptar la invitación, que ya parece una... Ya lo que hicieron. Una rogativa. Mira, más allá de eso, y previo a entrar en lo que está pasando en la derecha, yo creo que esto de la proliferación de candidaturas dentro de la izquierda es fruto de una pelotera que ha dejado al mismo gobierno por su pelotera, incapacidad de abordar bien todas las crisis y obviamente tienes a los socialistas incómodos, al PPD incómodo, tiene incluso la candidata toda criticando la estrategia de seguridad del gobierno cuando hasta hace poco ya era la ministra del Interior. Son cosas locas y raras, por decirlo menos. Entonces, haya o no primarias, yo veo muy difícil que la izquierda logre resolver sus controversias y conflictos internos. ¿Cómo andamos especialmente por saliendo de un casa? Y gobierno. eso, ¿Cómo y las andamos por controversias casa sobre de ustedes, controversias? Más que controversia, nosotros tenemos legítimas diferencias, son proyectos políticos distintos. Y lo que nosotros como republicanos hemos dicho, hoy día con la vuelta al voto obligatorio, el ejercicio de las primarias se ha vuelto algo, yo creo que es más conectable con el acarreo de barras bravas o de los sectores más afines a uno, que es válido, todos podemos entrar en ese juego,
pero si queremos algo que de verdad interpreta a las mayorías y esa masa gigantesca de votantes que apareció para el plebiscito de salida del primer proceso constituyente, que expresó una voluntad y una voz que nadie la vio venir y nadie la tenía identificada y diagnosticada, es un público muy distinto al del voto voluntario. Entonces, nosotros tenemos la convicción de que hay que ir directo a primera vuelta y ahí tenemos que mostrarle todas estas distintas opciones, este abanico de opciones a todos los chilenos para que tengan el derecho a decidir. Y en segunda vuelta se resolverá. No se está arriesgando, primero, que darle, digamos, el triunfo al otro lado, o incluso que hay quienes sostienen que si fueran todos unidos, los tres candidatos entre Matei, Kaiser y Kast, alguien podría decir que podrían ganar en primera vuelta. Esto es como un déjà vu. Yo recuerdo que en la reelección, o sea, en la segunda elección de Sebastián Piñera se decía lo mismo. Y los votos nunca dieron. Decían que Sebastián Piñera podía ganar en primera vuelta para la segunda pasada y eso nunca estuvo y los votos nunca existieron. Entonces, yo creo que aquí tenemos que perder un poco el miedo y entender que en primera vuelta, ahora que estamos convocando a una gran mayoría de chilenos, el sentido común se está imponiendo y se ha impuesto en las últimas elecciones. Y yo veo muy difícil, o sea, nada es imposible, pero veo muy difícil que saliendo de un gobierno tan desastroso como este y con candidaturas que de verdad en ninguna encuesta les está dando, vayamos a tener un gobierno que le continúe de izquierda. Yo creo que Gabriel Boric no le va a traspasar la banda a alguien de izquierda veamos qué dice la ciudadanía. Dejemos a la ciudadanía. Diputado Longton, Por supuesto. usted no está de acuerdo, supongo yo, con el diputado Sánchez. No, y hay perdió la algunos matices espera. y diferencias. Arguméntele por qué usted cree que sí debieran ir a una A ver, primaria. yo creo que es de sentido común, que es lógico que en el escenario que estamos, donde los 3 de 4 lugares lo ocupan candidatos de derecha, ir unidas, viendo al adversario enfrente, aumenta las posibilidades, sobre todo considerando los antecedentes de hace poquito, de gobernadores, donde dejamos de ganar gobernaciones porque fuimos divididos. Entonces, es evidente que nuestro electorado, con toda la diversidad que hay, nos quiere ver unidos. ¿Y qué más unidos que enfrentar una primaria, donde las ideas de José Antonio Kast, Kaiser, Matei se van a desplegar y después vamos a confluir en un frente común? Si eso es lo evidente y lo lógico para tener mayoría en ambas cámaras, porque no solamente es lograr el gobierno, es tener mayoría en ambas cámaras. Y si vamos unidos, evidentemente que eso tiene más posibilidades de lograrse y el desangramiento no va a ir internamente, porque ¿qué va a producir esto, Connie? Que hasta primera vuelta nos vamos a enfrentar entre nosotros. Ataques persistentes, constantes, para crecer a costa del aliado. Y yo te aseguro que el votante de nuestro sector no quiere que nosotros nos peguemos entre nosotros, nos desangremos entre nosotros. Queremos que a pesar de nuestras diferencias podamos poner de acuerdo en una sola candidatura y ver que el adversario está enfrente y que va a tener, además, ahí están todos los rostros, una amplia primaria que legítimamente el Partido Socialista designa a Paulina Bodanovich, considerando que Carolina Toá ya se ha convertido en la continuadora del presidente Boric. ¿Puedo hacer un puertito cortito sobre eso? Bueno, pero... Mira, sí, muy corto. Yo creo que, y Andrés hacía referencia a lo que hoy día los chilenos esperan, yo creo que lo que los chilenos esperan es que tengamos un gobierno que logre recuperar y reconstruir al país después del desastre en que lo está dejando Gabriel Boric. Y ahí tenemos que elegir a la mejor persona y el momento para hacer eso en primera vuelta. ¿Cuál es el punto de vista? Respóndale eso lo que Sí, dijo diputado Longton, porque El dijo que punto se es van que a eso no se desangrar resuelve. entre ustedes, entre los tres candidatos, se van a sacar los ojos, se van a desangrar de aquí a noviembre. No, y que eso porque- no es lo que quieren los porque nosotros- votantes de su sector. Nosotros, como la derecha lo he dicho siempre, creemos que la competencia es algo muy positivo y que sale lo mejor Pero ustedes no quieren competir. de la Eso es propuesta. curioso, ustedes no quieren competir. Pero si queremos competir, vamos a competir en primera vuelta. Si queremos ir a primera vuelta. Si esa es la gracia. Matías. La gracia es que teniendo más Matías. opciones en la instancia donde van todos los chilenos a votar, que no es la primaria, sino que es la primera vuelta, ahí se va a ver lo mejor de cada uno de los candidatos, no definiendo antes de tiempo una carta que quizás, y nos vamos a ver enfrentados a la misma situación de presidencias anteriores, la derecha de nuevo no va a ser capaz de traspasarle la banda presidencial a un segundo Ya, pero siguiente eso gobierno. nuevamente lo Matías, dirá... mira, Pero vamos a Matías, hablar de otro lado. déjate, puedo cerrar un Votemos a segundo. quién le da la mano. Pero vamos a ir después, Un segundo, vamos a ir después. el ataque Ya persistente a Evelyn pelea lo vamos a entre ver con más ustedes, continuidad, lo que obviamente va a ser un perjuicio para la candidatura de Evelyn Matei y de quien pueda tener posibilidades de ganar en primera vuelta, que en este caso estamos bien posicionados Evelyn Matei, pero además esto tiene que ver con un proyecto político, personal de partidos políticos que quieren ver crecer su representatividad en el Congreso a costa de poner por delante el bien del Está hecho el país y punto. lograr la mejor Está candidatura. hecho el punto. Yo solo sí. cortito.
si no se ponen de acuerdo ni siquiera para ir en una primaria juntos, o sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo para poder gobernar el país? O sea, creo que es la respuesta viene de allá, no de nuestro Ahora, sector. Senador, usted quiere hablar de ellos, pero yo quiero preguntarle, ponerle sobre la mesa el tema de la división. ¿Cómo puede ser que PPD y el Partido Socialista no se pongan de acuerdo en una candidatura cuando vienen más o menos del mismo mundo? ¿O eso va a pasar de aquí al 30 de abril, como se dice, que Mire, debiera bajarse una de las dos, o Carolina Toá o Paulina Bodanovich? Para pedagogía del público, que a veces se olvidan las cosas, la primaria es un evento voluntario, legal, que permite que las coaliciones, los bloques definan al mejor de ellos para ir a la elección definitiva de noviembre. Es una primaria que nosotros hemos pactado y vamos a ir. ¿Se acuerdan ustedes de la primaria Sichel, Desborde, Briones? Sí. 2021, o la anterior 2017, Piñera o Sandón Cast, ¿Sí? ¿Sí? o Alamán Longueira, ¿Ya? ¿Cuál es el 2013. No acordamos. O sea, ¿Qué pasó Chile con eso? Vamos tiene cultura de primaria porque la ha hecho. Por eso ellos invocan y le dicen a sus socios de republicanos que vengan, porque entienden que hay un fenómeno que se genera de entusiasmo político, Pero de visibilidad. es legítimo que tengan por estrategia Sí, no querer hacerlo. Pero si ellos están divididos, Ellos pues. pagarán los eventuales costos. Matías, si aquí la rogativa de Chile Vamos no va a tener eco y ya no fue con los republicanos. No, entonces, con ¿qué? Kaiser. Estamos- Ellos que se queden tranquilos porque están fracturados en tres. Nosotros lo que tenemos acá es una amplia competencia. Que cuando le ponen un micrófono Pero se sacan la amplio, mugre amigos entre como ustedes. nunca. Pero Nosotros- resolvemos, Nosotros lo que igual. vamos a hacer Vamos a abrir. es simplemente en una primaria que en 2 meses y medio más, voluntariamente vamos a elegir de todo ese abanico que vemos en la foto acá, el mejor. ¿Por qué nos Entonces une? no se van a, no No. van a confluir, No se va a bajar nadie. no se va a bajar No ni se va a Carolina Toá bajar. ni Paulina Bodanovich, van a llegar las Yo le dos. hablo por Bodanovich. Bodanovich no se va a bajar antes del 30 de abril porque va a competir, se va a inscribir y nosotros queremos que gane la primaria. Oye, Tenemos vamos- otros temas, pero muy cortito. En el tema de primarias, para terminarlo, Andrés Longton, no hay primaria entonces tampoco con Rincón y Rodolfo Carter. Evelyn Eso- Matei lo ha dicho en todos los tonos, Connie, tiene que ser una primaria amplia para que tenga sentido para el sector y ir con una sola candidatura. Ya, y no les importa que Rodolfo Carter se vaya al Partido Republicano. Lo que pasa es que si sea el Partido Republicano quiere decir que tampoco está muy convencido con las ideas de Chile Vamos, entonces tampoco podría ¿Va participar. a ser candidato del Partido Republicano a las Nosotros parlamentarias? consideramos que Rodolfo Carter fue un tremendo alcalde, hizo una gran pega, nos encantaría que esté acá, pero es una decisión que tiene que tomar él. ¿Pero Ahora bien, le ofrecieron cupo ha parlamentario? habido conversaciones, pero es una decisión que finalmente tiene que tomar Rodolfo. Ya. Pero sobre el punto, o sea, si es que tú vas a decir como sector político que quieres primarias, no puede ser una primaria solamente a la pinta de lo que a mí me gusta. Cuando la cosa se trata de hacer un poco como traje a la medida, yo creo que al final ahí también hay mucha conveniencia por detrás. Ya. Insisto en el punto, la Vamos verdadera al, primaria va a ser la primera caso, vuelta. vamos al caso de la casa del presidente Allende, en los minutos que nos quedan, porque hubo una decisión muy importante del Tribunal Constitucional que ha sido comentada, leída, analizada, pero siguen quedando funcionarios, porque quiero ser bien exacto, siguen quedando funcionarios que participaron en parte de la cadena de la operación, que están todavía en el gobierno. El caso de Francisca Moya puntualmente, que es la jefa jurídica del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Gael Jomans, ¿tiene responsabilidad ella? Dijo que había visto los papeles, pero que no le correspondía avisar o hacer la alerta de la eventual de la inconstitucionalidad que había allí. Claro, o sea, según lo que a ella le correspondía revisar. Mira, yo en esto creo que si el gobierno considera que debe asumir responsabilidad, lo hará, no me cabe duda, porque durante todo este tiempo hemos visto, incluso en este mismo caso, cómo se han tomado responsabilidades políticas, han renunciado, han salido a su cargo 2 ministras. A su juicio, como También diputada de el la asesor República, de ¿tiene segundo responsabilidad la funcionaria Moya? Yo al menos, a priori, no estoy segura si tenga responsabilidad. Creo que para eso es mejor que el mismo gobierno se haga cargo de aplicar los procedimientos sancionatorios correspondientes. ¿Pero a usted le Y yo- parece, pero sí creo- le parece bien, usted queda cómoda? Ella es frente amplista, ¿o no? Sí. Ya, Sí, sí. por eso. ¿A usted le quedó cómoda, digamos, con la explicación que ella dio de que ella estaba al tanto, ella y su equipo, de la inhabilidad de la senadora ex senadora Allende y de la ex ministra Fernández, pero no era su función comunicarlo? Alerta, claro. ¿Alertar? Yo- ¿Usted yo al menos siente no- que está bien? Yo no voy a hacer una defensa de ella porque no me corresponde. Creo que acá lo que corresponde es que el gobierno, según las personas que puso a cargo de revisar,
tome las responsabilidades correspondientes. Ya. Y eso es lo que debiera hacer. Ahora, sí puedo decir que a propósito de esto, he visto cómo se ha señalado, porque a mí el fallo igual creo que es bien, digamos, una interpretación bien amplia. O sea, no se puede celebrar ningún tipo de acto. Y en esto no solamente está la senadora, sino que también hemos visto a algunos parlamentarios, en este caso también de Chile Vamos, y de hecho el senador Luciano Cruzcoque, que también podría estar involucrado en algún acto o contrato que podría llevarlo a la destitución. Ahí también harían lo mismo de llevarlo al Tribunal Constitucional los diputados Que republicanos. responda el diputado Longton. Nos queda muy poco tiempo, así que para que cada uno de los tres Es hable. evidente que todos y cada uno de los involucrados que supieran o debían conocer de esto tienen que abandonar su cargo. Y Francisca Moya hoy día está en su cargo porque es amiga íntima del presidente de la República. Es decir, el amiguismo, una vez más, en el corazón de la moneda. Quien reconoce que conociste inhabilidad. Hoy dos opciones. O se la dio a conocer al presidente y el presidente está resguardando su cargo y a los suyos, o bien sabía y no la quiere sacar porque es muy amiga de él, pero no tiene presentación que haya abandonado el cargo la senadora Allende, 2 ministras de Estado y la que tenía que advertir al presidente de la República está en su cargo. Aún más, Diputado Sánchez. el contrato no se ha resiliado. Debería resiliarse. ¿Qué están esperando? Que ahora avanzar con la compraventa y los vale-viste siguen en la notaría. Eso se debería acabar inmediatamente, conjuntamente con la salida de Diputado Sánchez, la señora Moya. ahí ¿están pensando en una acusación constitucional ustedes? ¿O eso está desechado? No hemos hablado, es que nosotros nunca desechamos el ejercicio de las facultades constitucionales que tenemos los miembros del Congreso, pero no lo estamos conversando en este momento. Yo quiero hacer 3 puntos muy claros respecto a las últimas cosas que han pasado en el caso Allende. En primer lugar, creo que el discurso que dio la senadora, la ex senadora ya a su salida del Senado, y la reacción y la algarabía ahí en el Senado, yo creo que es reflejo del club de amigos y la desfachatez que existe hoy día en la clase política. El hecho de que le hayan hecho una fiesta de despedida a una senadora que fue cesada en el cargo por haber abusado de la posición en la que ella estaba es escandaloso. En segundo lugar, el tema de Francisca Moya. El gobierno insiste en quemar fusibles y en seguir protegiendo a los amigos. Francisca Moya, al parecer, tenía conocimiento de esto. No queda muy claro si lo informó o no lo informó. Ella dice que no, pero parece que podría ser que sí. Yo creo que ella, de mala forma, están tratando de salvarla, pero también la están usando como una especie de fusible para proteger al presidente. Y ahí, de nuevo, las fallas estratégicas del gobierno que se pisan la cola entre ellos mismos. Y respecto de lo que decía Gael, yo creo que si en el Frente Amplio tienen tan claro que esto aplica a otros casos, que hagan la presentación en el Tribunal Constitucional. Yo creo que si alguien acá abusó también del poder, como lo hizo la ex senadora Allende, por supuesto que tiene que responder, pero aquí la interpretación que fija el TC no es amplia, Gael. No es amplia. Es restrictiva. Es estricta y lo dice muchas veces el fallo. Senador, Usa el término usted estricto. estaba ahí. Con todo respeto, creo que las palabras del diputado reflejan en su naturaleza y en su esencia su carácter autoritario, pinochetista, insolente e irrespetuoso con una senadora de la República cuyo fallo, Ex senadora. una ex senadora todavía, para que usted sepa, y aquí se dedica Notificar a los juristas, recién el martes se va a dar cuenta, es senadora de la República, aún. Pero me parece que traer a colación este disco rayado, hacer aquí una exploratoria que no tiene ningún sentido para atacar a alguien que nadie puede achacarle ningún negociado, ni la familia Allende, ni a nadie. Ella es una mujer respetable. ¿Sacata el fallo? Sí, lo acatamos. ¿Cuál es el trasfondo político? Que no todos han pagado ni han saldado sus cuentas. ¿Qué quiere Y decir a mí con me eso? dicen, Perdón, ¿a quién falta saldar dónde? en la moneda, pues. En la moneda, porque ¿Francisca Moya? Moya? Francisca Moya y varios más, porque cuando fue interrogada en la comisión investigadora, la respuesta que da es inverosímil. ¿Cómo? ¿Quién es la torre de control del gobierno en materia jurídica que le lleva las carpetas al presidente para la firma final? Diga que le hace control de legalidad y la primera ley de la República es la Constitución. Bueno, y por no lo lo menos dice. ella fue a dar respuesta. Entonces, senadora no nos Allende y la interrumpamos. exministra no han- Entonces yo no han digo, ido ni a dar respuesta. nosotros no andamos persiguiendo ni en casa de brujas, pero faltan responsabilidades políticas. del Muchas centro del gracias, gobierno. senador. Tampoco permito que se mancille el nombre de la familia Allende ni Isabel Allende. Muchas gracias, senador Castro, diputada Yemans, diputado Sánchez y diputado Longton. Es que estaba pensando en el nombre para no confundirme. Siempre me meto las patas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado Longton. Viene el ministro de Hacienda, Mario Marcel, a hablar de las consecuencias o eventuales consecuencias y las medidas que está tomando nuestro país ante la guerra comercial. Veamos. Para Chile, así como para los demás países,
se continuaría aplicando este arancel de 10%. Tenemos que tener claro que más allá de este alivio que se produjo el día de ayer, la incertidumbre va a continuar. Yo diría que es un problema el 10%, pero más grave aún es lo que está pasando, esta guerra que hay entre dos grandes economías, dos importantísimos socios comerciales nuestros, como son China y Estados Unidos, y eso, por supuesto, tiene repercusiones indudables para el resto del mundo. Hay que buscar mecanismos de diálogo y son cosas que yo creo que nuestras autoridades de relaciones internacionales son quienes están en mejores condiciones para hacer eso. Obviamente, el mundo está bastante incierto, la violencia verbal yo creo en general no ayuda. Estamos desplegados en todos los frentes, en el frente gubernamental, en el frente parlamentario y también, obviamente, en lo que respecta al sector privado en Estados Unidos. Y estamos ya con nuestro siguiente invitado y lo presentamos de inmediato, el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, gracias por estar aquí este domingo. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. En una semana intensísima donde el mundo entero ha estado mirando y dependiendo de lo que anuncia los retrocesos, los avances, de lo que anuncia Donald Trump. Y nuestro país no es una excepción, ¿cierto? Se anunció, ministro, la creación de un equipo especial para enfrentar la guerra comercial. ¿Por qué todavía nadie, o desmiéntame si tal vez alguien ha viajado a Estados Unidos a negociar? Da la impresión de que los países están yendo físicamente, personalmente, a negociar con Estados Unidos los aranceles que les han fijado a todos, incluyéndonos a nosotros, aunque es el mínimo. ¿Por qué nadie ha viajado a hacer esa negociación a Estados Unidos? Bueno, de partida yo creo que hay muchos países que han anunciado misiones, viajes, pero de ahí a que se hayan concretado o que hayan tenido conversaciones relevantes es algo distinto. Para ir a Estados Unidos uno tiene que tener una agenda, tiene que tener una contraparte, y eso es lo que ha estado gestionando el gobierno a través de la embajada, y ya la próxima semana ya tenemos una reunión con el USTR, la Trade Commission de Estados Unidos, donde va a ir una misión encabezada por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales con un equipo mixto de Relaciones Exteriores y de Hacienda. Después tenemos la reunión que va a haber aquí en Chile el 12 de junio, de la Comisión Administradora del TLC Chile-Estados Unidos, y entre medio van a estar las reuniones de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde yo voy a estar en Washington, y ahí estamos armando también una agenda con las hay una agenda muy nutrida, muy clara. Por supuesto. Porque, por ejemplo, leí el otro día que estaba el viceministro de Comercio de Vietnam, que está muy afectado eventualmente por esto, y que muchos países están, aunque no tengan agenda de reuniones, están ahí, están se puede decir, en los pasillos, por decirlo de manera informal. Hay que estar, ¿usted le da valor a eso, a estar? ¿Y qué papel está jugando la embajada, el embajador Valdés, por ejemplo, ahí? O sea, el embajador está siendo muy activo, no solamente en estas relaciones de gobierno a gobierno, por así decirlo, sino también especialmente con lo que son los clientes de Chile en Estados Unidos, distintas organizaciones, la US Chamber of Commerce, están los productores de cobre, los consumidores de cobre. Ahí, o sea, hay que recordar que Estados Unidos tiene una sociedad civil muy rica, entonces uno en esto tiene que pensar en una red de contactos más allá de lo oficial. Paradójicamente, yo escuchaba a un experto decir que nuestros compradores de los distintos productos, nuestros clientes de Chile en Estados Unidos, pueden ser nuestros mejores embajadores en este momento. Más que Chile vaya a golpear la mesa, que sea el comprador de cobre que diga, oiga, a su propio gobierno, nos están poniendo aranceles y nos va a subir los precios. ¿Es parte de la estrategia de Chile? Sí, bueno, pensemos que en el caso de las investigaciones especiales que se convocaron para el cobre y para la madera, se han presentado ya más de 200 testimonios. La mayor parte de ellos corresponden a clientes de exportadores chilenos en Estados Unidos. Y eso, por supuesto, lo que refleja es que tenemos un tratado de libre comercio que tiene 21 años de existencia. Eso, la verdad es que hay muy pocos países que lo tengan. Lo más cercano, ¿cierto?, es el tratado con Canadá y con México, con la diferencia que ese tratado tiene desgravado solo una parte de los productos del comercio, en el caso nuestro del 100%. Claro, de hecho pensamos en algún minuto, y las autoridades así lo dijeron, que no, cuando partió estos anuncios, que el TLC con Estados Unidos sería como
nuestra protección. No tenemos nada que temer porque tenemos este tratado, pero a nadie le sirvió tener mucho este tratado, tal vez nos sirva ahora para poder negociar. Y por eso quiero preguntarle, ministro, cuando usted dice la próxima semana ya va a haber un grupo liderado por la subsecretaria Claudia Sangüesa viajando a Estados Unidos. Se junta con la autoridad de comercio, ¿cierto? Allá. ¿Qué le vamos a pedir? ¿Cuál va a ser nuestro planteamiento o con qué vamos a ir a convencer a Estados Unidos para que no nos aplique ese 10% de aranceles o para que en el futuro tampoco aplique aranceles al cobre y a la madera? Bueno, lo primero que vamos a plantear, ¿cierto?, es la validez y la relevancia de nuestro TLC y en cierta medida el contraste con la forma en que se tomaron las decisiones con Canadá y México. Porque en el caso de Canadá y México, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue aplicar estos aranceles de 25% a los productos que no estaban con arancel cero con México y Canadá. Y luego cuando se anunció el alza generalizada de aranceles, eso se exceptuó. Entonces Estados Unidos con Canadá y México está respetando la parte desgravada de su TLC con Canadá y México. ¿Con Chile no se estaría respetando? Hasta el momento no, pero ese digamos, debería ser una primera parte de esa conversación. Lo otro es que Chile es un proveedor sobre todo de la industria de Estados Unidos, especialmente en el caso del cobre y sus derivados. Entonces la competitividad de la industria manufacturera en Estados Unidos, que es uno de los temas que más se menciona, o sea, de hecho en el comunicado, esa es la meta, digo. El comunicado de la Casa Blanca del 2 de abril menciona la palabra manufactura por lo menos unas 10 veces. ¿Ah? O sea, no tendría mucha racionalidad económica subir el precio de los insumos, dice usted. Claro, exactamente. La manufactura en Estados Unidos requiere de nuestro cobre. ¿Ah? Nosotros somos el principal abastecedor de Estados Unidos de barras de cobre. Entonces, la competitividad de esas industrias en buena medida depende de tener un cobre de buena calidad, trazable y sin distorsiones como el que obtiene de Chile. Ministro, ¿cuándo y cómo cree usted que nos va a golpear la guerra comercial? Y le pregunto no solamente por el alza de los aranceles, porque hay quienes sostienen, los economistas en general dicen que lo más peligroso para nosotros, para el bolsillo de los chilenos, para el alza en los precios de nuestros productos, es las medidas contra China, que es nuestro principal comprador, por ejemplo, de cobre, que si se toman estas medidas y los aranceles suben muchísimo, podría China entrar incluso en una recesión o bajar su crecimiento económico, y esto nos afectaría directamente a nosotros. Eso parece ser más riesgoso, más peligroso en términos económicos que el alza de los aranceles en un 10%, ¿no? Digamos que el efecto contractivo sobre la economía mundial y sobre nuestros principales socios comerciales, empezando por Estados Unidos, siguiendo eventualmente con China, eso es lo que a nosotros es la mayor amenaza sobre la economía chilena. No es tanto las medidas arancelarias propiamente tal, en la medida que se mantengan como están. Pero eso es una amenaza que es relevante, no es un shock inmediato. Mucha gente está preocupada si se va a sentir en los bolsillos de la gente hoy día. No, eso no está ocurriendo ahora. Pero el efecto más hacia mediano plazo es muy relevante. Entonces, ¿podríamos terminar sin crecer, por ejemplo, el 2% que supuestamente vamos a crecer este año? No va a afectar tanto el crecimiento este año. Los ajustes que han hecho algunos observadores de la economía chilena son relativamente marginales. Sí podría ser mayor el próximo año, pero siempre que no tengamos una buena estrategia con la cual enfrentar todo esto. Porque esa estrategia incluye no solamente el diálogo con Estados Unidos, incluye nuestra capacidad para diversificar nuestro comercio, nuestra capacidad para poder coordinarnos con otros países que están en situación similar a la nuestra, lo que podemos hacer por estimular la inversión y el crecimiento en Chile. Todo eso es parte de la estrategia que explicamos durante esta semana. Sí, hay efectos que son derivados, son carambolas, como se puede decir. Es decir, si baja la actividad del mundo, hay menos demanda por nuestro cobre. Si hay menos demanda por nuestro cobre, puede subir su precio, puede afectar el tipo de cambio, puede afectar la inflación, que ahí sí que ya está en nuestros bolsillos. ¿Cómo ve usted eso más inmediato? Claro, o sea, en general los mercados financieros transmiten mucho más rápido la incertidumbre. En este caso hay mucha incertidumbre. Pero lo que ha ocurrido es que ha habido movimientos bien distintos de lo tradicional en los mercados financieros. Por ejemplo, ¿cierto? El dólar debería estar subiendo en el mundo y en realidad ha estado bajando.
El dólar siempre ha sido visto, ¿cierto?, como una moneda refugio. Y además hay medidas proteccionistas de Estados Unidos. Esos dos factores deberían hacer subir el dólar a nivel internacional. Y sin embargo está bajando. Por otro lado, Chile ha subido. En Chile subió, rozó los 1.000 pesos, el otro subió los 1.000 pesos, pero después se pegó una baja importante. Después bajó significativamente. Entonces, aquí hay cosas que están ocurriendo en la economía mundial que tenemos que tenerlas en mente. O sea, esto no es un shock normal. No es un shock tradicional de esas cosas que se van generando así de a poco o que hay un problema en el sector financiero. Esto es un shock que parte desde Estados Unidos y que en primer lugar se manifiesta en Estados Unidos. Entonces, acá lo que está pasando, por ejemplo, es que los mercados están reaccionando a esto de una manera similar a lo que ocurrió hace años atrás con Liz Truss, ¿se acuerdan? La primera ministra británica, conservadora, que llegó con una agenda de una política fiscal muy agresiva, de baja de impuestos, y los mercados la castigaron. Duró poco. Duró poco. Duró muy poco. Duró unos días. Unos días, exactamente. Sí. Pero duró unos días porque los mercados reaccionaron de manera muy adversa. Y en estos momentos los mercados están reaccionando de manera muy adversa respecto de las decisiones de Estados Unidos. ¿Y usted cree que eso podría hacer cambiar las medidas de Donald Trump, hacerlo retroceder? O sea, creo que probablemente, o sea, por lo menos lo que yo he visto de análisis de la razón por la cual se introdujo esta postergación de 90 días de las medidas arancelarias más agresivas, tienen que ver con la reacción de los mercados. La medida de los teléfonos y los chips ayer demuestra también de que sector por sector, cuando se empieza a mirar, las medidas no son tan definitivas. Claro, estas cosas así tan transversales que parecen simples, la verdad es que cuando se llevan a la práctica son mucho más complejas. Pues, en este caso, seguramente ustedes vieron que en los días previos había quienes estaban calculando que un iPhone iba a costar $2.500, cosas por el estilo, pero también, por ejemplo, hay tarifas a productos que no se producen en Estados Unidos. ¿No ve riesgos de alza de inflación en Chile producto del tipo de cambio? Usted lo ve más bien por el rezago en la medida de las tarifas eléctricas, ¿no? Sí, ese ha sido el mayor efecto sobre el IPC en el último año. ¿Y queda algo de eso? Queda algo de eso, va a empezar a revertirse cuando ya en la base de comparación del IPC ya se empiece a incluir las primeras alzas. Eso va a ocurrir a partir de junio. Y el tipo de cambio, en Chile, el traspaso de tipo de cambio hacia inflación en Chile es el más bajo de América Latina. No es que no exista, pero es bastante bajo. Y el canal más rápido a través del cual se transmite eso es a través de los precios de los combustibles. Pero resulta que ahora el petróleo está teniendo unas bajas récord, lo mismo que sus derivados. Entonces eso se va a ir compensando también, muy compleja. aún en caso de que volviera a rebotar hacia arriba el dólar. Porque, o sea, una característica de estos días es que los indicadores financieros han ido para arriba, para abajo, o sea, una volatilidad impresionante. Sí, Ministro, en este contexto, ¿definitivamente se desechó la idea de bajar el impuesto de primera categoría, el impuesto a las empresas? No, es que no hay una decisión definitiva, pero hay una realidad que tenemos que reconocer, que es que digamos, la capacidad para desarrollar, llevar a buen puerto una discusión legislativa de un proyecto que parte con la posición diciendo que no está dispuesta a ninguna medida compensatoria, se vuelve muy cuesta arriba y además ¿cierto? Demanda mucho tiempo y mucho esfuerzo. ¿Cuándo va a decidir si la va a presentarlo o no? Esta semana ya lo vamos a resolver con el presidente. Pero da la impresión de que tiene pocas posibilidades de, digamos, con lo que usted ha dicho, ¿qué sentido tiene presentar el proyecto? Sí, o sea, a ver, el sentido que tiene es que lo que está propuesto es una iniciativa reactivadora por el hecho de que baja los impuestos a las empresas y los compensa con impuestos a los propietarios de las empresas. ¿Ya? Y por esa vía, ¿cierto? Se estimula la inversión, la mayor actividad en las empresas propiamente tales. Pero bueno, hay que ver, ¿cierto? En el fondo, a esta altura ya hay que hacer un análisis de los costos y los beneficios de cada una de estas cosas. En el año que queda de gobierno, para hacer la última línea, ¿usted ve posibilidades de alguna modificación en el campo tributario, ya sea para las personas, primera categoría para las empresas, o usted cree que dada la realidad va a terminar el gobierno y su administración como estamos en materia tributaria? Bueno, en lo que nosotros tenemos un compromiso que sigue estando plenamente vigente es con la PYME.
Nosotros hemos estado trabajando con las organizaciones de empresas de menor tamaño durante más de un año en un régimen tributario PYME bastante más eficaz y beneficioso que el que hoy día existe, que entre otras cosas ayuda a la formalización de las empresas, hace más fácil la constitución de microempresas, por otro lado suaviza la transición hacia el régimen general cuando a las empresas les va bien y van creciendo. Entonces eso sigue estando en nuestra agenda. Y eso también lo vamos a ver en el plano legislativo. Se nos acabó el tiempo, ministro. Solamente dígame si o nos van a anunciar un nuevo ajuste fiscal al gasto público. Usted En había lo dicho que fiscal ahora se va a cumplir lo que está comprometido. ¿No habrá nuevos anuncios de un nuevo ajuste? No, a ver, lo que está comprometido, ¿cierto?, es medidas para converger hacia la senda de consolidación fiscal que traíamos. Eso se va a hacer. Ahora hay cosas que van surgiendo de la coyuntura, ¿cierto? Si la economía está un poco más débil o la inflación, etcétera, nosotros no vamos a hacer una política fiscal más procíclica que lo que corresponde. Ministro Marcel, gracias por estar aquí esta mañana. Muy bien. Muchas gracias, ministro. Nos vamos Gracias. rápidamente a la pausa. Ya estamos de vuelta con la última estación La Moneda y el candidato presidencial Gonzalo Winter. De vuelta y le damos la bienvenida a última estación La Moneda. Las listas de candidatos ha ido creciendo y esta semana se proclamó Carolina Toá por parte del PPD y tenemos invitado otro. Exactamente, pero además ayer, ¿cierto? Fue proclamada por el Partido Socialista Paulina Bodanovich. No la alcanzamos a poner, pero la tenemos, así que el Porque próximo fue domingo ayer y- acaba de sí, ser, bueno. ¿cierto? Bueno, pero nosotros tenemos de invitado hoy día a Gonzalo Winter, el candidato del Frente Amplio que fue proclamado la semana pasada. O sea, ya lleva una semana en competencia. Veamos. Viene como candidato, no como panelista, y viene con corbata. He decidido aceptar por 4 motivos principales. El primero es que quiero a Chile. El segundo es que creo en Chile. El tercero es que me inspira en Chile. Y el cuarto, y quizá más importante, es que me preocupa Chile. El trampista chileno, la Camila Flores, el diputado Mesa, ¿de qué los está liberando Trump? Entonces, ¿en qué medida les conviene? Entonces, no importa que empobrezca a Chile, no importa que destruya el medio ambiente, no importa que lo importante es que me va a liberar como de los homosexuales. Porque si Johannes Kaiser sigue creciendo, la derecha se rinde ante él, la otra derecha. Y Evelyn Matei ya le está ofreciendo un ministerio. Si el país termina gobernado por esa derecha, vamos a terminar destruyendo el medio ambiente, vamos a terminar destruyendo nuestro sistema de vacunas. Y escúchenlo bien, eso puede significar la muerte de seres humanos por la ignorancia de estas personas. ¿Cómo van a ser patriotas si durante los últimos 2 años estuvieron apoyando a la asociación de la AFP? Esa gente no sabe que existe un secreto detrás de la cordillera de los Andes que se llama Chile. Esa gente no sabe que existe el desierto de Atacama. Esa gente nunca ha recorrido los cerros de Valparaíso. Esa gente no lloró la muerte de Felipe Camiroaga. No saben que es Iván Zamorano. No han comido cazuela. Les importa un carajo Chile. Y de no tener defensores y de esta elección. En los nombres está Kaiser y Matei. Bueno, y con ese candidato estamos, con el que dice que ellos no han comido cazuela. Gonzalo Winter, bienvenido a Estado Nacional, última estación La Moneda. ¿Cómo está, candidato? Eso ya no trasunta un poco de superioridad moral. Ellos no comen cazuela, ellos no conocen los cerros, ellos no. ¿Quiénes son ellos? Me refería específicamente a los directores de las AFP que son extranjeras, que tienen asiento en Delaware, Nueva Jersey y lugares de ese tipo. Y yo creo que es indiscutible que los que tienen asiento en Nueva York y que no son chilenos probablemente no conozcan esas cosas. Ahora aprovecho de contestar. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Entusiasmado de poder tener una conversación sobre el futuro de Chile con ustedes. Candidato, ¿qué le parecieron las críticas de la ahora también candidata Paulina Bodanovich del Partido Socialista en su discurso de aceptación? Que fueron críticas duras al gobierno del presidente Boric. Yo en primer lugar quiero saludar al Partido Socialista, decirles que en buena hora creo que estamos armando una primaria robusta, que de lo que tiene que preocuparse es de transmitirle a cada chileno, cada chilena, cada habitante de nuestro país cómo vamos a lograr llegar al desarrollo en el 2050.
Ya, pero en yo un le país que ya vamos a está- hablar de eso, pero le estoy preguntando Y por las felicitar críticas. a Paulina Bodanovich por la valentía de asumir este desafío. Creo que podemos tener grandes debates y ser un aporte a la discusión nacional. Como ustedes bien saben, el Partido Socialista es parte del gobierno y por lo tanto hay instancias para canalizar esas críticas, pero yo no objeto que ella pueda tener una posición crítica, me parece que está en su Ella no derecho. es la continuidad, explícitamente dicho. Ella lo ha ¿Usted dicho así. ¿Sí es la continuidad? Yo soy un candidato que está orgulloso de este gobierno, orgulloso de lo hecho, orgulloso de la capacidad que tuvo este gobierno de, con todas las dificultades en contra, entra en un momento de alza de la inflación, entra en un momento en que el sistema de salud, el sistema de ISAPRE estaba quebrado, entra en un momento de falta de legitimidad social del sistema de AFP, entra en un momento con las derechas y las izquierdas fragmentadas, todavía con pandemia, recordemos que el presidente Boric asume con mascarilla, también asume sin haber tenido una coalición robusta que lo apoyara en la primera vuelta y la tiene que armar al calor de la elección. Y en ese sentido yo estoy orgulloso de lo que, a pesar de tener minoría en ambas cámaras, hemos logrado ir avanzando. Si quieren, se los puedo enumerar de que estoy orgulloso. Vamos a ir después al detalle, Pero no pero está esa la para, pregunta. No, para- está orgulloso, por ejemplo, de la evolución que les critican sus bases, de ya no hablar del Gualmapu, de continuar con el estado de excepción en la Araucanía. Está orgulloso de haberle dado, como dijo José Piñera, vida eterna o larga vida a las AFP, porque van a tener más recursos que administrar. Están orgullosos de ese tipo de cosas que para algunos de los suyos son entreguismos, son... Mire, hay dos premisas que no comparto en su pregunta. La primera es que hay una crítica de las bases y usted luego asume la vocería de las bases del No, Frente no, yo Amplio. las escucho, yo no soy vocero de nadie. Es lo que yo leo y No, claro, transmito. pero ¿Usted no lo ha leído tomó nunca? su representación. Muy poco. Lo que yo sí veo y le quiero plantear, que por ejemplo usted citó cosas polémicas, la reforma de pensiones. Yo sí estoy orgulloso de cómo, con todo en contra, con minoría en ambas cámaras, con la asociación de AFPs, que son, recordemos, norteamericanos, intoxicando el debate público, logramos avanzar en lo más importante, que era subirle las pensiones a los actuales jubilados. Eso era el principal objetivo, eso era de cara al país decirle, ¿sabe qué? Nosotros vinimos a mejorarle la vida a la clase Para trabajadora. ir bien vale una misa, o sea, van a Y- tener 6 puntos y le- porcentuales más y o un le- poco menos para administrar la AFP. Eso Lo que usted pasa es que no complica. teníamos votos para algo distinto. Ok. Yo soy un demócrata y respeto la decisión del pueblo de haber elegido a esos parlamentarios, pero quiero sí señalarle, dentro del espíritu de su pregunta, que sí estoy orgulloso de que el gobierno haya dicho, ¿sabe qué? Yo voy a hacer el mejor gobierno posible en la situación que ok. me tocó. En la medida de lo posible, eso lo hemos escuchado. Y eso es una lección que yo voy a tomar en mi gobierno. Yo no voy a gobernar un país imaginario, un país soñado. Yo voy a gobernar en un momento específico, un país específico. solamente para terminar con el tema de las AFP, si usted fuera presidente, Sí. ¿le gustaría terminar con las AFP? Lo he explicado esto y lo hemos conversado muchas veces aquí. Yo creo que el seguro social, el incipiente seguro social que aquí se crea, es insuficiente, que es muy menor. Recordemos que cerca del 3% de la nueva cotización y de la cotización total se va a ir al seguro social. Yo creo que para que tengamos buenas pensiones, que es el objetivo principal, se requiere que el seguro social sea más amplio. Se requiere además profundizar la separación de la industria y también se requiere profundizar las normas de competencia entre aseguradoras. Y eso, perdón, que es bien importante porque quiero que ingresen nuevas aseguradoras. Si a eso le llamamos terminar con las AFP, sí. Ahora bien, me hago cargo del problema. Si veo que no hay una mayoría ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, ni en la sociedad para aquello, entonces pondré la energía de un gobierno, que siempre es escasa, para necesidades múltiples, en implementar la ¿Por actual qué dice que reforma. la energía de los gobiernos son escasas? Para necesidades múltiples. Ah, para todo, para Claro, hacerlo para todo. la cantidad de cosas que para requiere el el país. maximalismo, dice usted, para el creer que lo pueden hacer todo de la noche a la mañana. Eso No, es difícil. Estoy diciendo algo extraordinariamente sencillo, pero me da la oportunidad de hacerlo más sencillo aún. Vale, para que entienda yo. No, evidentemente yo me expliqué mal. Un país, y nuestro país en particular, requiere cambios estructurales, tiene necesidades de todo tipo. Tenemos una crisis en materia de salud, tenemos una crisis en materia de fecundidad, ¿cierto? Tenemos un problema de estancamiento de la productividad durante 15 años con una economía que está diseñada para otros tiempos. Está diseñada en los años 80 para circunstancias de los años 80. Esas son necesidades múltiples que debe atender un gobierno y a eso me refería. ¿Ha mirado la diferencia de la economía chilena en cifras de los años 80 y la de hoy, pasando por el 2000, con detención, con cifras oficiales? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Si la he mirado, la respuesta es sí. Sí, por ejemplo, usted ha hablado mucho de la diversificación de la economía. Así es. Diversificar porque usted estima que nosotros hacemos ¿qué? ¿Hacia dónde debemos diversificarla? Voy a hacerme cargo de la insinuación
Y luego de la pregunta... ¿Cuál sería la insinuación? La insinuación es que el cambio de modelo económico en los años 80 es lo que ha llevado a Chile a un mayor PIB per cápita. Yo creo que usted estaba insinuando eso y me encantaría hablar de eso. Ya. No, lo que pasa es que hay un candidato presidencial que se llama Johannes Kaiser, que dice las cosas más impresionantes. De hecho, en este mismo sofá, dijo una cantidad de cosas... son aberrantes, que son mentiras. Y que lo más triste es que él se las cree. No, porque hay una que no ha sido desmentida, que él dice, Chile era el segundo país más pobre de América Latina hasta que en los años 80 se implementó este modelo. De acuerdo a las cifras del Banco Mundial, entre el gobierno de don Pedro Aguirre y la fatídica mañana del 11 de septiembre de 1973, Chile siempre estuvo en el ranking de América Latina entre el cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. ¿Diversificar a dónde nuestra economía, candidato? Y el peor, y que esto es muy importante, y el peor momento de PIB per cápita, o de ranking en América Latina de PIB per cápita en Chile, fue justamente en la dictadura. Y por el contrario, los mejores momentos de nuestra historia fueron justamente en los gobiernos de la Concertación, en gobiernos progresistas, en gobiernos donde la derecha perdió las elecciones. Diversificar, hablemos de eso. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hablemos de eso. Nosotros tenemos una economía un diseño institucional que ha dado frutos y que está empezando a dejar de dar frutos con la intensidad con que lo hacía. Y nosotros tenemos 3 pocos que son un problema. Exportamos pocos productos, muy bien, y esto no es una crítica a quienes los producen. ¿Poco? ¿A qué se refiere con poco? ¿A qué se refiere con pocos? ¿Cuáles son nuestras principales 5 exportaciones? Litio, cobre, vino, salmón, celulosa, etcétera. Frutas, esas son fruta y verdura, y yo creo que tenemos potencia, o sea, capacidad para ser una potencia agroalimentaria. Pero eso ¿para le dónde parece voy? poco en términos de montos que dejan a la economía chilena. Déjeme hacer el punto, porque esto es... creo que exportamos productos de poco valor agregado, que eso tampoco es una crítica a quienes los hacen. El litio y el cobre, por ejemplo, cuando nosotros exportamos carbonato de litio, no cátodos, por poner un ejemplo. Y a pocos países. Entonces, la diversificación activa que yo estoy promoviendo, en primer lugar, dada la guerra comercial, tiene que ver con que el gobierno activamente estreche relaciones comerciales, por ejemplo, con la India, se está haciendo, con Indonesia, con Vietnam y, muy importante, con Brasil. La diversificación de los productos que hacemos también es sumamente importante porque hay determinados productos que no pueden quedar al vaivén de las guerras comerciales. Ahí, por ejemplo, pongo todo lo que tiene que ver con la industria armamentícia. Yo creo que FAMAE tiene un potencial para producirse estas cosas. Yo esto lo voy a llamar en la campaña reindustrialización táctica. Eso no significa que Chile vuelva a los años 30, pero sí que haya determinados productos que, de acuerdo a una estrategia de desarrollo, digamos, sabe que eso hay que producirlo. Y respecto al valor agregado, súper importante. Chile tiene bajísimo nivel de inversión en I+D. La OCDE está en Chile está en 0,39. La OCDE está cerca de 2,25, 2,27. Corea del Sur, que es un país que saltó al desarrollo como lo debería hacer Chile, está en 4,9. Israel en 5,5. Entonces, ¿qué quiero plantear? Déjeme darle un dato. Que llegó el momento de que para mirar el futuro podamos sofisticar lo que producimos. ¿No es sofisticado llegar con arándanos a las mesas en todo el mundo? Totalmente. Llegar con cerezas a China para el Año Nuevo Chino con miles, millones de cajas. ¿No es sofisticado multiplicar por casi 7 la exportación de salmón desde el 2000, no del 80, del 2000 a la fecha, y multiplicar por 4 la multiplicación de la fruta fresca del 2000, no del año 70, a la fecha? La celulosa, ¿sabe cuánto se exportaba celulosa al 90 Chile? Yo le daré el dato, no tiene por qué saberlo, sería trampa decirle Por favor, quiero mucho contestar esta pregunta. Es que yo la preparé, así que... No me doy cuenta. No, por supuesto, porque usted ha hablado de... Y me encanta que estemos discutiendo de esto. Chile exportaba 319 millones de dólares en el 90, de democracia. Hoy día 5.000, de 319 a 5.000 millones de dólares. Eso es extraordinario, Matías. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario, eso es una gran noticia. Quiero ser muy claro con algo. Yo, por el contrario, quiero en mi gobierno que en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en donde el Estado lidere a la sociedad completa hacia metas específicas, con plazos, ¿cierto?, con cifras, Chile sea una potencia agroalimentaria. En ningún caso se me está ocurriendo... En ningún caso se me está ocurriendo... Y lo es con tecnología. En ningún caso se me está ocurriendo que Chile deje de ser un país minero. En ningún caso. Lo que estoy proponiendo, Matías y Connie, es que un joven en cualquier parte del mundo que tenga una buena idea, a través de una investigación o a través de una empresa de base científico-tecnológica o a través de una potencial startup, encuentre en Chile una idea que se pueda convertir en una empresa o que pueda sofisticar nuestros procesos, encuentre en Chile el paraíso para desarrollar esa idea. Y ahí quiero decir que soy ideológicamente laico.
Ya. Si eso significa incentivos tributarios, bueno, bienvenidos sean, justamente para agregar valor agregado. Entonces, Matías, es que le quiero plantear algo, que el problema de la pregunta suya, primero que insinúa que yo estoy en contra de cosas que yo aplaudo. Dice que vendemos fruta sin valor agregado. Lo segundo, y no sé si usted ha estudiado, porque yo he estado leyendo cereza, arándano, uva de mesa, tienen altísima tecnología involucrada. Lo segundo, el vino. Matías, que es un problema de lo que usted señala, es que como si no pudiéramos dar el paso siguiente. Yo quiero que para llegar desarrollados al 2050, demos el paso siguiente. De hecho, lo primero que voy a hacer cuando sea presidente es convocar a economistas de las más diversas ideologías y posiciones políticas a un Consejo del Crecimiento Económico del 2050, en donde nos digan qué decisiones tiene que tomar Chile hoy día para que cuando, por poner un ejemplo, mi hijo tenga mi edad, Chile sea un país más rico. Pero ese diagnóstico está hecho. Gonzalo. ¿Ah, sí? La Comisión de Productividad, ¿usted ha leído sus informes? Sucesivos. Hay 450 recomendaciones de las que solo se ha hecho el 30%. Y varias cosas de las que estoy diciendo están justamente ya, pues por ahí. eso, pero entonces el diagnóstico está hecho, hay que empezar a aplicar esas recomendaciones, ¿o no? Bueno, pero estoy transmitiéndole al país mi visión No, sí, pero ¿para qué respecto a la necesidad de sofisticar la economía. va a convocar a una comisión? Si el diagnóstico está hecho, por eso le digo yo. Lo que pasa hay es que 550 recomendaciones de la Comisión de Productividad. El aumento de la productividad es uno de los aspectos en los cuales Chile tiene que avanzar. Ya. ¿Ya? Y ahí quiero... Hay decisiones que son más estratégicas, que tienen que ver con hacer un diagnóstico respecto a qué nos va a hacer ricos en los próximos años. Ya, usted hablando de ideas, ¿cierto? Sí. Y de si alguien tiene una idea. Usted ha hablado de regar el desierto y ha hablado de desaladoras. Esa es la idea, ¿cierto? Regarlo como, no sé, el ejemplo de Israel que ha hecho algo parecido. Hay un estudio en Chile también con Brisa Marina de la Universidad Católica. Ya. Y quiero preguntarle, ¿usted sabe hoy día en Chile cuánto se demora una planta desaladora desde el momento en que pide y se acerca a pedir la autorización, a presentar el proyecto, hasta que está funcionando? Lo que pasa es que en su introducción hay un tema que es polémico y luego me pregunta por el tema de lo que se ha llamado permisología. ¿Puedo hacerme cargo de la polémica? Sí, por supuesto. Sí, para mí es muy importante que no le hagamos daño a ningún ecosistema. ¿ya? Alguna vez se planteó producir artificialmente el fenómeno del desierto florido. Y yo no estoy planteando eso. Lo que yo estoy planteando es algo que es bastante sencillo. Si aumenta la desertificación, que es lo que Chile ha dicho, entonces va a ser considerado desierto en las próximas décadas más territorio de Chile, incluyendo territorio que hoy día es cultivable. Sí, está avanzando el desierto hacia el sur. Necesitamos realizar investigación en materia de cómo hacer cultivables terrenos que son desérticos, porque la desertificación va a avanzar en Chile. Eso era todo el punto, es una visión de futuro. Ya, Segundo, permisología. Hablemos. Sí, pero espérese, pero es que para regar el desierto... ¿Tiene noción de cuánto cuesta un proyecto? Estuve hablando con 2 o 3 proyectos que están en ese... Entonces les pregunté, ¿cuánto tarda? No, pero como parlamentario hablo permanente. Una desaladora no sé exactamente, pero como parlamentario converso con empresarios e incluso como parlamentario muchas veces proyectos que son públicos. Déjenme sé lo que decirle significa. 10 años. Entre 10 años aproximadamente. 9, 10, 11 años tarda. Entonces, no es novedoso. Todos queremos que el desierto sea fértil, pero tarda eso. Y hay un Estado que no está respondiendo a las necesidades. Es que yo sé que ustedes me quieren preguntar eso. Y quiero hacer un reconocimiento. Creo que la derecha ha sido más rauda en plantear y poner eficientemente este tema sobre la mesa, teniendo toda la razón. El otro día escuchaba al economista Sebastián Edwards. Usted, Matías, una vez le llamó la atención que yo cité a Ignacio Briones en esta conversación. No me llama la atención nada. Citar a Sebastián Edwards, que también le leo las cosas que escribe. Y decía la cantidad de días que se demoró Chile entre que Clodomiro Almeida dice en la ONU, sabe que nosotros vamos a organizar la UNCTAD 3. Pasan cerca de un año, más o menos, entre que lo plantea y que el edificio hoy día llamado GAM, ex UNCTAD 3, ex Diego Portales, logra ya estar listo. Hoy día ese proyecto se demoraría 10 años también. Eso es un problema y es un problema gravísimo y creo que hay que reconocerle a este gobierno que lo ha puesto sobre la mesa y que el ministro Grau, que el ministro Marcel han estado alineados en esta materia con 2 proyectos de ley que están avanzando con urgencia suma en el Congreso, uno desde el Senado, el otro desde la Cámara de Diputados, que el del Senado sigue en el Senado, el de la Cámara de Diputados ya pasó al Senado. O sea, la permisología se había dicho que iba a estar aprobado en marzo, ya eso no ocurrió y todavía no sale. Y la modificación del sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el que en definitiva produce, después de los sectoriales, más atraso en los proyectos, no se ve que lo vayan a sacar pronto. Pero ojo, Constanza. ¿O sí? Pero ojo, Constanza. ¿Quién lo ha retrasado? Porque yo estoy en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde pasó el otro,
¿ya? El de los permisos sectoriales, Sí. ¿ya? No el que modifica el sistema de evaluación de impacto ambiental. No. Y yo creo que fue un buen debate. Fue un debate en donde los distintos sectores pusimos visiones y llegamos a bastante acuerdo, pero el principal retraso vino de parte de nuestros adversarios en la derecha, porque por a mi juicio, y lo digo con todo respeto, atavismo ideológico, la idea de que se creara un nuevo servicio, la idea de que hubiera nuevos funcionarios públicos a cargo justamente de acelerar, de dar certeza a estos proyectos, es algo que les complicó mucho y finalmente llegamos a acuerdo, y es bueno decirlo, porque muchas veces la gente de lo único que escucha son de las polémicas entre los políticos, y aquí hubo un acuerdo generalizado, gobierno-oposición, para avanzar en esta materia. Pero le pongo una... Y eso yo lo tomo como Ya. lección también para cuando sea presidente. Ya, ¿usted cree que hay que hacer alguna modificación, por ejemplo, en la fiscalización que hace y la regulación que hace Consejo de Monumentos Nacionales? Y se lo pregunto con un ejemplo súper concreto. Sí. El metro, que es inversión del Estado, que todos sabemos, digamos, el beneficio social que produce, tuvo que detener la construcción de la línea 6 durante 6 meses. Así es. Ya, porque se encuentran pedacitos, no lo voy a decir con ninguna carga, pedacitos de un cántaro o de cántaros de greda de 4 centímetros. Y eso demora 6 meses porque el Consejo de Monumentos Nacionales tiene que ir a recolectar y tiene que ver qué pasa con eso. Es lógico, más allá del valor de lo que se encuentra. Porque, digamos, Sí. no es una, no sé, voy a ponerlo de manera irónica, no es una ciudad debajo de Claro. de la tierra, digamos. Encontraron Troya. Ya. Es lógico Muchas que eso carreteras y demore, obras. que Y eso el hospital, demore. pues, el hospital que del cáncer. Sí, claro. ¿Eso es lógico que ocurra eso? ¿No hay que hacer ahí una modificación? Conversemos de principios generales para empezar a abordar esta discusión. No puede estar el Estado amarrado y la sociedad de la manera en que está a la ineficiencia con que estamos entregando los permisos. Y quiero ser muy específico con cómo ocurre esto. En nuestro país han ido surgiendo nuevos requisitos con los años, al igual que en todos los países del mundo, que tienen un sentido de existencia. Por supuesto. En donde hemos fracasado como país es en darle una sistematicidad a esa necesidad de permisos. Pero quiero ser muy claro con algo. Yo no estoy en contra de que existan los permisos, ¿ya? Yo me parece importante que alguien le diga, usted no puede construir en una duna. Usted no puede Obvio. botar una casa que es patrimonio... Pero entre paralizar obras Voy para y- allá, pero déjenme... Dele. Ya. Usted no puede botar la casa de, qué sé yo, de un prócer nacional, no puede botar la moneda para construir un edificio, claro. un gueto vertical, ¿ya? Eso está bien, ¿ya? No puede poner un mall en un glaciar, porque eso destruye la vida para el futuro. Pero ha habido abuso. ¿Cuál es el problema, más que abuso, cuál es el problema que tenemos hoy día en Chile? No es que tengamos muchos permisos, es que los permisos están de manera no sistémica, dispersos. Entonces el inversionista, e incluso el público, no tiene ninguna certeza de cuál es el camino, de quién es la persona que le va a dar la respuesta correcta, y no tiene ninguna noción de cuánto tiempo se va a demorar. Eso es aberrante y a eso me opongo. ¿Reconoce que radicalmente. falta certeza para Lo la que yo inversión? quiero, sí, claro que Sí, sí, en este país. en materia de permisos, justamente. Y lo que yo quiero, para que sea muy claro, no es que yo les voy a bajar los impuestos, les voy a bajar los requisitos. Yo no quiero desregular. Lo que yo sí quiero es que Regular el bien. inversionista muy rápidamente pueda encargar un estudio donde tenga claridad de si lo que él quiere hacer se puede hacer o no se puede hacer y qué modificaciones tiene que hacer para que Oiga, se pueda hacer. Ahora, en materia de patrimonio que usted hablaba, ¿sí? creo que hay un problema de atraso en todo lo que tiene que ver con ciertos requisitos en que determinados profesionales tengan que evaluar la situación. En este caso, por ejemplo, el caso que usted planteaba son los antropólogos, y ahí Sí. se requiere una reforma muy importante. Diputado... Mario Gásulu habló casi de una mafia y de que había que se pasaban los permisos unos a otros. No sé si usted leyó esa columna de Weisblut. No la conocía, pero como usted sabrá, los candidatos presidenciales no podemos hacer acusaciones si No, por estamos- supuesto. si no estamos seguros Oye, de lo que estamos usted no era candidato, pero sí era ya diputado, porque hizo mención recién a la diversificación, a abrir mercados, habló de India, que parece fantástico, creo que nadie podría estar en contra hoy día, pero es bien Y falta, y insto al gobierno a que acelere una profundización de relaciones con Vietnam, con Indonesia, inclusive con Brasil. Es interesante ver a un candidato proclive a abrirse al mundo, a comerciar con todos, a tener nuevos acuerdos. Es bien distinto, y creo que me lo puede explicar muy bien, Sí, claro. a ese candidato que decía que el TPP-11 era nocivo, era peligroso y nefasto y para la democracia y para la soberanía de Chile. ¿Reconoce que se equivocó en ese momento o ha variado, ha aprendido, ha evolucionado? A ver, en primer lugar, no hay una incoherencia en lo que yo estoy diciendo, porque la primera posición que me cita y la segunda son cosas distintas.
Yo estoy diciendo que hay que profundizar las relaciones comerciales con un país. En general, toda nuestra crítica al TPP-11, que tuvo distintas versiones, la primera era con Estados Unidos, el que se prueba así en Estados Unidos, etcétera, tiene que ver con la entrega de ciertos márgenes de soberanía nacional a sistemas de solución de controversias entre estados y empresas que a nosotros nos parecen preocupantes. Entonces, en primer lugar, ¿fue un error que este gobierno haya entrado al TPP? Vamos por parte. Quiero descartar que hay una incoherencia entre que yo promueva la apertura de nuevos mercados extranjeros con que yo efectivamente tengo una preocupación por lo que en el mundo se llama los Inversor State Settlement, ¿cierto? Que, ojo, ustedes lo plantean como una excentricidad del Frente Amplio, pero en Francia, en Alemania y en Sudáfrica hay tremendo debate público sobre la forma en que los estados entregan o sea, usted sigue cierta... sosteniendo su crítica o su preocupación. Creo que ¿Lamenta el TPP-11, que hayamos entrado al TPP-11? Cuando se acelera la discusión... No, hoy en día no. Ya. Hoy en día no, creo que han ido quedando claras algunas cosas, pero sí mantengo... Pero no es de los que, como dijo la diputada Gael Llomas, no había leído, no tenían todo el conocimiento ni todos los datos sobre la mesa cuando lo sostuvieron sus críticas. ¿Usted sí las tenía? Yo no tengo claro la cita exacta, pero sí creo que cuando se aceleró la discusión al principio, había habido un debate de escasa profundidad a nivel nacional sobre algo que era tremendamente polémico en el mundo desarrollado. Ya estamos en el TPP. ¿Está afectando nuestra soberanía y está afectando nuestra democracia? No, porque hasta el momento no hemos tenido situaciones de controversia internacionales. ¿Estamos en riesgo? ¿Estamos bajo riesgo? Pero les quiero plantear como que miremos... ¿O evolucionó y cambió que miremos y entendió a futuro. algo distinto? ¿Les puedo plantear que miremos a futuro? Eso es futurísimo. Hay una situación que es problemática. Señor Elon Musk, por poner un ejemplo, son personas que efectivamente acumulan niveles de riqueza y poder que son superiores a gran parte, no a gran parte, pero a muchísimos estados del mundo. ¿Ya? Esas personas no tienen un afecto especial por la democracia, sino que más bien, de hecho, si me permiten decir algo aventurado, tienen más poder de lo que alguna vez tuvieron los monarcas absolutos. Y nosotros consideramos, tanto las izquierdas como el liberalismo, que el fin de las monarquías absolutas y eventualmente el establecimiento de democracia fue un avance para la sociedad. Ya, pero Estados Unidos no es parte del... Es que ese no es el asunto, pues, porque son corporaciones transnacionales. Esto fue lo que vaticinó Salvador Allende en la ONU en 1972, cuando dijo, ojo, el crecimiento de las corporaciones transnacionales genera un problema porque no responden a ningún parlamento y por lo tanto es el restablecimiento del poder absoluto de quien las controla. ¿Están bien reguladas las corporaciones transnacionales en Chile hoy, candidato Winter? ¿O usted cree que hay que meter mano ahí? Yo creo que en el Chile actual sí, pero no menospreciemos este debate sobre la forma de resolver. Pero está superado el debate en Chile. ¿Está superado ese debate en Chile o hay que darlo? No, hay que empezar a darlo, porque en Alemania, en Francia y en Sudáfrica se han ido retirando porque consideran que determinados tribunales de solución de controversias en realidad son tribunales excesivamente pro corporación. ¿Usted tiene alguna preocupación actualmente sobre la acción que desarrollan algunas transnacionales en Chile? No hay en este momento un asunto que a mí me esté preocupando, pero sí creo que este es un debate extraordinariamente importante para, cuando yo digo quiero llegar desarrollado al 2050, esto tenemos que debatirlo cuanto antes. Y no quiero que lo menosprecien, porque las corporaciones transnacionales tienen más poder que nunca. Y mañana, Constanza y Matías, van a tener más poder que hoy día. Y prontamente muchas corporaciones transnacionales van a tener más poder que el Estado de Chile. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos nuestras controversias? Puede ser un asunto de soberanía también. Y yo en ese sentido soy un patriota. Bueno, en todos los sentidos. Se nos acabó el tiempo, tengo una larga... Bueno, pero vamos a... ¿Y no nos puede hacer una sinopsis de cuáles venían? Se las decimos después cuando terminemos. Ahora venían las fáciles. Ya. Muchas gracias, Gonzalo Winter, por haber estado aquí en Estado Nacional. Gracias, gracias a ustedes por haber profundizado. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un muy buen domingo. Chao, gracias.